Bueno, Íñigo Flores Troncoso es licenciado en Filosofía y Letras, máster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología y autor, junto a su madre, del libro Mi hija tiene síndrome de Down. Lleva toda la vida implicado en el mundo de la discapacidad intelectual, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y viene a compartir con nosotros su experiencia bajo una intervención titulada Hermanos y discapacidad intelectual. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias. Voy a intentar recuperar el tiempo para que a Emilio le quede el margen suyo, porque al fin y al cabo, un poco matizando la presentación, realmente yo no soy un profesional en este ámbito. Eso me permite venir y decir barbaridades sin que nadie se escandalice demasiado. Y al mismo tiempo un poco con el peso de haber estado precedido por muy buenos profesionales y encima por mi madre al principio, lo cual hace que uno piense que, bueno, si este es hijo de, pues el listón estará ahí, pues no, ya digo de antemano que ni mucho menos, con lo cual vamos a rebajar las expectativas para que todos vayamos más relajados. Aprovecho para decir que muchísimas gracias por el premio. Es un premio a la familia, lo cual también me pone en una posición muy cómoda porque uno no hace nada. Empieza a recibir premios. Ayer bromeábamos que por las conferencias que suelen pronunciar y sus intervenciones en congresos pues van acumulando las típicas placas de premiados o de agradecimiento por sus intervenciones. Tenemos un armario en el salón en casa donde se van colocando. Seguimos poniéndolas, van cayendo por detrás, nos da igual, vamos ahí. Y lo bueno es que al ser a la familia, pues ponemos un armario nuevo solo para premios a la familia, que ahí afortunadamente hay muy pocos, y encima yo así empiezo a cosechar alguno, que ya va siendo hora, ¿no? Claro, lo fácil es contar un poco mi experiencia como hermano, lo cual encaja poco con el tema de la mesa redonda, digamos que sí en los primeros años, pero luego no. Yo querría hablar un poco de todo, resumir 40 y pico años míos, 50 de historia familiar en torno a la discapacidad en 15 minutos largos, pues es todo un reto. Intentaré centrarme en algunas cosas muy concretas y ver si de ahí podemos sacar algo en claro, ¿no? Yo normalmente he encontrado, por introducir un poco el tema, he notado un poco de contraste entre lo que uno suele leer sobre los estudios que se hacen sobre cómo las personas con discapacidad pueden afectar en los hermanos, en el entorno de los hermanos. Noto un poco de contraste entre lo que uno lee a veces en los libros y lo que luego uno ha vivido o comparte con otros hermanos. Quizá porque cuando se hacen estudios, pues uno tiende a centrarse quizá en las experiencias que resulten quizá un poco más traumáticas, ¿no? Yo el único libro que he leído al respecto, de los muchos que hay, también es cierto que es un libro publicado en Argentina y, bueno, pues quizá el drama que a veces se puede hacer en torno a los casos se exagera un poco en relación con lo que luego uno vive, ¿no? También entiendo que eso influye muchísimo de las circunstancias familiares de cada caso. Entonces, claro, pues con unos padres como los míos, pues ya anticipo también que es todo como muy atípico. Ya no solo por el hecho de que tenga las hermanas que tengo, sino mis padres son como son. Entonces, pues entiendo que a veces es un poco difícil extrapolar experiencias, pues porque todo es un poco especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya adelanto que en nuestro caso, yo creo que en esto hablo también por mi hermano, el que no está, pues toda la experiencia ha sido, iba a decir muy poco traumática, nada traumática. En conjunto ha sido muy positiva, pues quizá haya habido pequeños momentos o algunos momentos, pero no muy diferentes de los que se viven en cualquier familia donde no hay personas con discapacidad. Es decir, que en qué familia no hay problemas o no hay circunstancias más complicadas y al final, por los recursos que uno tiene para ir afrontándolas, es algo que es patrimonio común. En ese sentido, no me costará encontrar casos en los que yo estoy profundamente marcado porque nací con tal. Pero bueno, tratando de buscar ahí un poco el detalle, claro, yo soy el tercero de los 4. Eso quiere decir que cuando yo nací, pues ya estaba Toya. Toya me saca 6 años y yo a Miriam le saco otros 6. Con lo cual, la conciencia de lo que ocurría, pues más o menos era al mismo tiempo sobre las dos. Es decir, que cuando Miriam nace y nos enteramos de lo que ocurre, pues quizá eran los años en los que yo empezaba a notar también que Toya era diferente, ¿no? Pues quizá unos años antes, pero es decir, que ahí se me mezcló un poco la sensación, con lo cual lo que pueda decir es aplicable a las dos, ¿no? Cuando José Carlos y yo contamos cómo lo vivimos, el nacimiento de Miriam, que es el que yo recuerdo, obviamente es el único que recuerdo de los dos, la reacción pues fue muy diferente. Es decir, que mis padres prepararon a José Carlos, él me saca 4 años y pico y además siempre ha sido muy responsable. Y entonces pues hubo una preparación previa, hubo una conversación seria de padre e hijo, explicando las circunstancias de Miriam y demás. Ese trámite lo obviaron conmigo, consideraron que no había mucha necesidad de preparar nada y efectivamente, porque luego cuando me asomé a la cuna con Miriam recién nacida, pues todo mi comentario fue que se la han traído de China.
Solo me quedé con el detalle de los ojos, el resto de lo que ocurría pues obviamente no me enteré y bueno, pues, en ese sentido ya si desde el principio uno lo vive con esa naturalidad, pues lo que decía mi madre al principio, ¿no? Luego todo es mucho más fácil, ¿no? Sí que es cierto que en el caso de Miriam, pues cuando uno ya entiende lo que es el síndrome de Down, entonces mongolismo en aquella época, el hecho de que sea algo muy definido y con rasgos también muy identificados, quizá hace también que uno, precisamente porque lo entiende mejor, lo lleve también con más naturalidad. En el caso de Toya, pues no hemos sabido el diagnóstico hasta hace 5 años y no 3, como analizado. Y eso quizá haya también contribuido a que sea más difícil de entender y también más difícil de aceptar por algunas connotaciones de esa falta de información, pero también de la propia discapacidad. Pero claro, luego descubres que no es una cuestión tanto de comprensión racional, sino de comprensión emocional. A mí con Toya lo que me ocurrió es que hubo un día, siendo yo muy pequeño, lo comprendí desde el punto de vista emocional y desde entonces la complicidad que tengo con ella es tremenda en el sentido de que ya está, de un día a otro pasas a no solo a aceptarlo, sino a sentirlo como algo propio, algo tuyo, ¿no? Pues de esas presencias pues que te dan también tranquilidad y que lo identificas un poco con tu hogar, ¿no? Con lo cual, pues aunque efectivamente pues uno en un momento dado pueda vivir las cosas con incomprensión y sobre todo pues cuando están tus amigos presentes y ves que ahí pues no entienden o puede haber un tal, pues uno al principio no lo lleva muy bien, pero cuando de repente se produce esto y se suele producir, pues pasas al otro extremo, ¿no? Y el tiempo lo cura todo en ese sentido. Es decir, que al final muchas veces es cuestión de cuando los padres que estén aquí piensen en los hermanos que no tienen discapacidad, pues calma, que la vida es larga y que muchas veces solo por el curso natural de las cosas todo se pone en su sitio, casi siempre en positivo, ¿no? Por no decir siempre. Haciendo un poco el recorrido cronológico de Miriam, la oportunidad de escribir el libro que se ha mencionado antes era un libro que escribíamos mi madre y yo. Ella me contaba la historia, yo la ponía en palabras y digamos que durante ese trabajo, que fue un año, pues fue un ejercicio impresionante de vivir todo en primera persona e incluso de vivir cosas de las que yo no era consciente, pero no solo yo, sino tampoco ellos. Es decir, que el libro se basaba en testimonios de mucha gente que yo iba recopilando y eso permitía descubrir cosas de las que ni siquiera nosotros mismos a veces éramos conscientes porque eran testimonios que nos venían de otras personas y que se iban complementando como un puzzle, ¿no? Para mí eso fue una experiencia brutal y me ayudó a entender muchas cosas que también uno racionalmente parece que entiende, pero hasta que no tiene una inmersión emocional no termina de entenderlas con mayúsculas, ¿no? Entonces, por hacer esa especie de relato cronológico y yendo rápido para que no me coma todo el tiempo, bueno, pues yo me entero cuando mis padres ya han pasado su duelo entre comillas, en un proceso que pues en el libro está relatado y que obviamente pues tocaría que lo contaran ellos. Pasan su duelo y lo bueno es que cuando ya llegan a la convicción de que tienen todos los recursos para empezar a pelear, pues nos vamos asomando a los demás en ese clima de naturalidad que he descrito antes, ¿no? Y entonces lo más llamativo es que pues estamos hablando de hace 36 años, donde la estimulación precoz, pues precisamente mi madre tuvo la suerte de dar con María Isabel Zureta, que creo que está por aquí, que fue la primera persona que le habló de estimulación precoz, pues con Miriam recién nacida. Y a partir de ahí, pues mi madre empezó a incorporar todo lo que ya intuyen que ha incorporado por su intervención anterior, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia lo del el caso que ha explicado de cuando da de mamar en el pecho al bebé y el juego de esa tortura psicológica en pro de la estimulación, ¿no? Pues bueno, pues es muy sintomático del tipo de pedagogía que mi madre aplicó sobre Miriam. Yo suelo decir, alguna vez he dicho que no, para mí esto no fue una estimulación precoz, fue un electroshock, pero además continuado, o sea, no aquello de los primeros años, no, permanente, ¿no? Y en esto, pues bueno, si a poco que la conozcan ya se pueden imaginar cómo es ella, pero es que lo impresionante en Miriam era su capacidad de absorción de todo lo que mi madre le aplicaba. O sea, a mí, desde luego, me hubiera saturado muy pronto y hubiera empezado pues, a pedir frenos y, oye, menos, que no tengo capacidad de absorber tanto. No, pues Miriam absorbía como una esponja y además era gracioso porque cuando estaban ahí en plena sesión pedagógica, cada vez que daba un paso pedía más, en plan, ¿no? Pues un poco, pues iba a decir masoca, ¿no? Una cosa impresionante. Y claro, pues digamos que esa siembra, que ya digo que tiene que ser, entiendo yo, desde mi ignorancia, que tiene que ser adecuada a la capacidad de absorción de cada persona,
pues luego da los resultados que da. En el caso de Miriam, como tiene esa capacidad de absorción, pues ha dado los resultados que da. Pero que ya se manifestaron de manera muy temprana, ¿no? Hay alguna anécdota de estos primeros años, pues no sé, cuando Miriam aprendió el gesto de romper hojas, pues rápidamente lo practicó de forma intensiva con toda nuestra colección de Asterix y Tintín. Y en cuestión de muy pocos días ya teníamos la colección destrozada, ¿no? Pues realmente Miriam había aprendido muy bien aquello que me imagino que le enseñó su madre y que tal. Ya hablando de precocidad, pues Miriam, no sé si tendría 7 años, 8 años, pues un buen día decidió que ya era mayor para irse de casa y se marchó de casa, sin avisar. Y entonces, pues de repente Miriam no estaba en casa. ¿Y dónde está Miriam? ¿Dónde está Miriam? Y mi madre, con su intuición, pues pensó que probablemente había ido a nuestro colegio a buscarnos. Y efectivamente corrió camino de colegio y a medio camino se la encontró, que había decidido que iba a visitar a sus hermanos en mitad de clase, ¿no? Bueno, pues ojo con la precocidad, ¿no? Porque a ver si al final nos pasamos, ¿no? Y a una última anécdota un poco en este sentido. Yo no estaba, estaban pues mis padres y el resto de mis hermanos en la playa. Y entonces mis padres se fueron a dar un paseo. Y entonces se quedaron ahí los 3 hermanos, oye, pues ya mi hermano responsable, Miriam tendría 4 o 5 años y Toya también pues mayor, pues ahí pendientes, y ellos se fueron tranquilos. Y cuando vuelven se encuentran a José Carlos durmiendo, a Toya mirando, y Miriam no estaba. ¿Y dónde está Miriam? ¿Dónde está Miriam? Entonces Toya en su sutileza, ¿no? Pues quizás haya ido al mar. Gracias, Toya, por darnos pistas de lo que va, ¿no? Y enseguida otra vez la intuición de mi madre dice, se ha ido a ver a su abuela, a la abuelita, que no bajaba a la playa, se quedaba en una cafetería cercana, y efectivamente pues Miriam con 5 años había decidido que ya que sus hermanos habían decidido relajarse, pues que ella iba a seguir con su actividad, que era interactuar con su abuela, y allá se fue toda tranquila. Entonces, quiero decir, la intensidad pedagógica que ha habido en casa ha sido la que ha sido, pero es que la capacidad de absorción que ha tenido mi hermana también ha sido la que ha sido, ¿no? Lo cual pues pone las cosas, en fin. Entonces, bueno, pues empieza pues toda la etapa escolar, pues digamos que entra una nueva, iba a decir, pues quizá en la personalidad de Miriam. O sea, esto fue una cosa que yo la viví desde fuera, todavía estaba en Santander, convivía con ellos, con lo cual pues sí que lo vivía de cerca, pero me pasó un poco lo mismo, que una cosa es cuando lo ves y lo entiendes desde un punto de vista racional, y otra cosa es cuando realmente te haces cargo de lo que ahí pasó, ¿no? Y me hice cargo con el libro. O sea, al escribir el libro y hablar con todos ellos, incluida Miriam, pues por un momento sentí, yo creo que por primera vez, lo que realmente siente una persona con discapacidad ante el mundo, ¿no? Que es esa especie de impotencia permanente y esa sensación de que todos los ambientes en los que estás te sobrepasan, o casi todos, que cuando estás en el ambiente familiar o estás en un ambiente pues como el de la fundación, pues ahí es todo muy agradable y todo ayuda, pero en el momento en el que te expones a un entorno normal, pues bueno, pues ya no digo que se parezca como cuando no va a un país y no domina el idioma, o sea, es eso multiplicado por unas cuantas veces, ¿no? Pues ese impacto yo creo que Miriam lo tuvo, y diría que también lo acusó, en el sentido de que quizá pues ahí el retraimiento se hizo mayor, y bueno, yo digamos que aparte de la necesidad de estar atentos a las cosas que ahí se viven y cómo se llevan los procesos, me parece también que es una muestra impresionante de la capacidad de superación que puede llegar a desarrollar una persona con discapacidad cuando día a día se ve un poco obligada a enfrentarse a situaciones que le superan y termina superándolas, ¿no? Y en ese sentido también no solo el coraje de Miriam pues cuando conseguía superar, sino el coraje de mis padres, y en este caso también especialmente de mi madre, por digamos empujarla o obligarla a someterse a situaciones que realmente eran incómodas para ella y para todos, ¿no? Bueno, en el libro hay algunas anécdotas al respecto que sería un poco largo de contar ahora, ¿no? Saltando un poco toda esa etapa de la integración escolar en el colegio ordinario y volviendo un poco, y avanzando hacia la formación para el entorno laboral, pues ahí también tiene esa sensación de que afloran muchas de las cosas que se han sembrado previamente, ¿no? Miriam, para quienes la conozcáis, tiene una disciplina brutal, es decir, que ella, que siempre pues, por la hipotenía le ha gustado dormir los fines de semana, pues sus 10 y sus 11 horas y las que le echen se hacen falta, cuando se trata de levantarse para ir a trabajar, como un reloj suizo. Se levanta a las 8 de la mañana o antes, 7:30, y digamos que se toma todo lo relativo al tema laboral, como otros muchos, con una disciplina absolutamente envidiable, que desde luego yo no la tengo y realmente la admiro, ¿no? Lo cual
termina demostrando también que cuando se habla de que muchas veces el papel de las personas con discapacidad en el entorno de trabajo es beneficioso para las propias empresas, lo cual efectivamente es así en la gran mayoría de los casos, en algunos, y ahí tengo que citar a Miriam, es que además en cuestión de rendimiento y de eficiencia y de capacidad de hacer las tareas, claramente sobrepasan lo que uno ve en la práctica normal, ¿no? Y eso pues es también una cosa, yo creo que peculiar de lo que se ha producido en casa, ¿no? Y un poco ya por acercarme al final, el futuro. Es decir, que yo creo que cuando se aborda el tema de cómo viven los hermanos este tipo de experiencias, pues muchas cosas se centran en los primeros años, es decir, que si realmente los hermanos acusan que han recibido menos atención respecto a la que han recibido sus hermanos con discapacidad, y el otro gran foco un poco de preocupación es qué pasa con el futuro, cómo lo viven, cómo se lleva, teniendo en cuenta también los diferentes modelos que hay de afrontar este asunto, ¿no? Entonces, obviamente, como no hablo como profesional, pues simplemente hablo de cómo lo vivimos en casa y de qué ideas tenemos en la cabeza, ¿no?, al respecto. Y ahí, ¿qué pasa? Que en todo lo que hemos hecho mi hermano y yo, una cosa que hemos recibido de mis padres es absoluta libertad para hacer lo que realmente nos pareciera conveniente. Es decir, que salvo quizá en apoyar determinadas cosas muy domésticas en casa, en todo lo que son las decisiones vitales importantes, mi hermano y yo nos hemos sentido con absoluta libertad para decidir nuestro propio rumbo sin que nunca pesara en la ecuación que tenemos dos hermanas con discapacidad. Y eso, que digamos se puede ver en el momento como un gran sacrificio de los padres que no quieren condicionar el futuro de sus hijos sin discapacidad, luego uno recoge cosecha. Es decir, que cuando uno actúa con libertad, en el momento en el que además es necesario que lo haga así, pues sale también espontáneamente y de forma natural el por supuesto, asumir en tu propia vida que tienes dos personas con discapacidad y que harás todo lo posible por intentar que tengan el mismo bienestar que han tenido hasta ahora, ¿no? Con lo cual, también es algo que termina viniendo de forma muy natural, ¿no? Además, en el caso de nuestra familia, ambas se encargan de dejar muy claro que ni pisos tutelados, o sea, ellas tienen clarísimo que quieren vivir con nosotros en el futuro y que los experimentos de este tipo, que con ellas no va, que se pruebe con otro tipo de... Y eso, pues perfecto, es estupendo, uno toma nota, tampoco tiene por qué condicionar, en el sentido de que del mismo modo que no nos ha condicionado, no ya nuestros padres de forma proactiva, sino tampoco la propia situación. Y mi hermano pues se fue a Estados Unidos con plena libertad y con plena responsabilidad. Yo también he tomado decisiones del estilo en ese sentido. Tampoco queremos condicionar más de lo necesario por el hecho de que mis hermanas quieran eso, tomando buena nota de lo que dicen. Es decir, que cuando uno actúa con esa libertad, lo bueno es que al final las decisiones que toma suelen ser decisiones sostenibles y sensatas en la mayoría de los casos, si uno no... Y entonces, en ese sentido, no sentimos especial presión. Ahora, también es cierto que uno va evolucionando y hay momentos en los que sí. Yo recuerdo que a nivel personal, el primer, iba a decir único, no, porque después se mantuvo, ¿no? Pero el primer momento donde sentí esa presión de manera más cercana es cuando se casó mi hermano. Y se casó en Estados Unidos, ¿no? Y allá fuimos todos a celebrarlo y yo de repente, pues en un día que debía ser muy feliz, pues tomé conciencia de lo que estaba pasando. Este tío está aquí echando raíces, ¿no? Aquí nos quedamos tal y sin dudar un ápice de la capacidad de apoyo de mi hermano, que es brutal y muchísimo más de la que puedo tener yo. O sea, que eso era muy consciente también entonces. Pero claro, a nivel práctico, dices, oye, pues que si pasa algo, lo del avión, ¿no? Pues no es muy práctico, ¿no? Y realmente pues eso me agobió y pues digamos que empezó un poco, fue el inicio de mi preparación mental para decir, bueno, oye, pues muy bien, o sea, lo que tenga que venir vendrá y encontraremos la forma de hacerlo, ¿no? O sea, que efectivamente esas cosas vienen, y en el momento a lo mejor se viven con un poco de desazón, pero el tiempo lo pone todo en su sitio, ¿no? Hasta llegar pues a este punto en el que ya es una cosa de la que si en mi casa siempre se ha hablado con mucha naturalidad, pues ahora más. Hablamos del futuro como si estuviéramos hablando del tiempo que hace y estamos hablando de la ausencia de personas y bueno, parece que ¿no? Es una cosa quizá también un poco peculiar, ¿no? Pero pues está ayudando mucho también a que cuando vengan las cosas que tengan que venir, pues lo vivamos con esa tranquilidad, ¿no? También es cierto que estamos muy tranquilos. Tengo que decir también que en mi caso el hermano de mi mujer también tiene síndrome de Down, con lo cual pues ahí compartimos un poco eso y compartimos también un futuro especialmente curioso del que normalmente nos tiramos más tiempo haciendo bromas y hablando un poco de esto. Nosotros no será un hogar, pues será un centro tal. Pero muy bien, porque somos muy conscientes también de las cosas positivas, muy positivas, que no solo que vamos a seguir teniendo nosotros, sino también nuestros hijos, ¿no?
Por otro lado, también porque lo que recibimos es lo que es. Es decir, que si mis padres no hubieran hecho todo lo que han hecho, pues mis hermanas no llegarían como llegan. Y en ese sentido, pues reconozco también que por la peculiaridad de nuestra familia nos encontramos con una situación quizá mucho más cómoda que otros muchos hermanos, ¿no? Y hablo ya pues, tanto del tema económico como de la autonomía que ellas tienen, el hecho de que Miriam en el trabajo sea pues un crack y parece que allá donde vaya podrá encontrar uno porque se defiende muy bien, que las dos se lo pasan estupendamente solas y juntas, que no es un hijo único, en su caso que sean dos. Al final hemos evidenciado todos que ha sido una gran bendición en comparación con lo que hubiera sido pues, que solo estuviera una de ellas, ¿no? Y eso pues obviamente también es de una gran ayuda, ¿no? Pues me van a sobrar al final los 5 minutos porque... Con lo cual, bueno, resumiendo un poco, es decir, desde luego creo que lo que yo pueda contar aquí, pues efectivamente no es muy extrapolable en muchos casos, pues por esa peculiaridad que digo. Lo que sí que creo que es extrapolable es que lo que he comentado antes, lo que en un momento a lo mejor se puede vivir como una experiencia a lo mejor difícil, yo desde luego desde la vivencia personal, no sé, a lo mejor es la inconsciencia personal, ¿no? Más que la vivencia, pues al final uno no arrastra nada especial y lo que sí que el pozo que termina quedando es claramente positivo en todos los sentidos, ¿no? Y además he dicho con absoluta libertad, es decir, que aprovecho ahora que no me oyen mi familia para decirlo realmente como lo siento, porque los que me conocen saben que si no lo sintiera no lo diría así, ¿no? Y la verdad es que nada más. Este es el... Muchas gracias.